Mis amados, Shalom, Abba les bendiga. Quiero ahora compartirle el masquil del Salmo 88. Este es un masquil de Emán Ezraíta para los hijos de Coré. Me llamó la atención que dice que es un masquil mashalat. Esta palabra viene de shalá, que significa una enfermedad o alguien que está desgastado o afligido. Pero el objetivo es dar testimonio. Y ahí está la palabra aná en el hebreo. O sea, es cuando Elohim te aparta, te consagra. Este salmo va a hablar de eso. Y ahí muchos van a entender el por qué sus familias le han dejado, o amistades, o hermanos. Y es como para entrar en un proceso para luego poder dar ese testimonio. Ya que esta palabra shalá significa aflicción, angustia, dolor de parto, pero tiene una finalidad, que es aná, testificar con fidelidad lo que en ese abandono familiar de amigos, hermanos, donde Él te esconde en su pecho para amarte e instruirte a sus pies. En Deuteronomio 33 podemos ver que las tribus de Israel que Él ama, Él las guarda y las esconde. Y dice que están en sus manos, eso es consagrado, y también están a sus pies. Ahí vemos que Emán Ezraíta, estos dos nombres, están relacionados a la fidelidad. Y también a estos entendidos del fin como este masquil, que tienen que hablar la verdad, tienen que comprender y con fidelidad dar testimonio de la verdad. Y para esto es que Elohim separó a las tribus como un remanente y lo saca de toda contaminación para entregarle sus davará. Esta palabra davará está ahí también en Deuteronomio 33, que se refiere a palabra o instrucciones, como tú estás a los pies de Él en su mano, Él es tu guía, tú lo estás escuchando y Él te está dando instrucciones, grabándole y poniéndolo en tu corazón, pero tiene que afligirte, tiene que permitir que tus familiares o amigos o hermanos te aborrezcan, te abominen, para que en ese dolor, en esa aflicción, tú lo puedas escuchar a Él y Él prepararte. Es como para que tú le prestes atención, porque a veces vamos en el mundo con muchas ocupaciones, y luego tú puedas ver su majestad, tú puedas ver lo que Él ha hecho en tu vida y luego entonces lo que Él te revela y tú testifique de quién Él es, de sus maravillas, de sus hechos poderosos. Entonces, ahí es que tenemos ese testimonio de Yeshua, ya que el Padre nos habla a través de su Hijo, de Yeshua. Por eso, este masquil es afligir para testificar o enfermar. Hay personas que han tenido que pasar por una enfermedad también. El punto es que todo eso lo permite Él, y lo vamos a ver en este salmo, con la finalidad de que tú testifiques, ¿verdad? Y Él pues te limpie, te purifique para que tú le seas fiel, un piadoso que Él escoge para hacer su voluntad. Habíamos hablado en el masquil del Salmo 74 de la edad, que es la congregación de los testigos, de los ed, que son ud, levantado, el verbo levantar, para dar testimonio. Pero eso no es tan fácil, no es como ven, te llamé y ya. No, tiene que pasar un proceso como una perla, ¿verdad? En la oscuridad, solitario, pero a la vez Él te reúne, ese huérfano, como una familia. Porque también hay otros y se van comprendiendo. Entonces aquel que escucha este mensaje va a comenzar a entender ciertas cosas que pasaron en su vida, como a mí me pasaron, porque yo pasé por una situación y justamente este fue el salmo que Él me dio a mí. Y yo decía, pero esto lo hiciste tú. Me quitaste mis amistades, me quitaste familia. Yo no hice nada para que se fueran. Efectivamente, y era como que yo no comprendía el por qué. Y Él me daba esta palabra todo el tiempo. Yo decía, tú me estás diciendo que lo hiciste tú, pero yo nunca entendía el por qué. Ahora estoy entendiendo por qué. Pues el Padre nos está revelando estas cosas. Hay algunos de ustedes que pues han pasado esta situación de amistades, ¿verdad? Que le han dejado o le han traicionado, o hermanos que antes estaban juntos y que compartían los secretos y te traicionó, te dejó. Entonces hay una finalidad con todo esto.
Entonces, antes de comenzar, yo quiero hablarle un poquito de qué es ser testigo, porque fíjense que encontrando estas dos palabras aquí me puso a pensar cómo es que Él te separa. Dice como, te voy a dar una enfermedad o una aflicción o angustia o dolor de parto para afligirte y luego que tú testifiques. O sea, prácticamente eso es lo que está diciendo. Entonces, este salmo muestra la separación de un hijo o una hija para procesarlo en la soledad, para luego levantarlo y que lo grabado en su corazón y en su mente, en esa separación, como le pasó con Ezequiel, que luego le voy a hablar, de que a Ezequiel se le da una palabra, se la pone en su boca, se va en amargura, pero a él el Abba lo encierra y luego es que le dice, cuando yo te hable, entonces tú vas a hablar. Entonces, como tú estás en una preparación, yo te entregué la palabra, pero espérate. Cuando yo te diga, tú habla. Entonces, fíjense que estas dos palabras, que es Shalá y Aná, me están indicando pues algo y que por eso yo me fui como a estudiarlo y fui más allá de ver qué es esta palabra Aná, porque yo la había estudiado antes, pero siempre la había visto como una aflicción que te lleva a la oración donde Él te responde. Nunca la había visto como alguien que da testimonio. Entonces, vamos a ver los significados de esta palabra Aná. Entre ellos está para responder, que era la que yo siempre pues creía. O sea, yo clamo y tú, Aná, tú me respondes. Entonces, también esta palabra es hablar o para anunciar. También la vamos a encontrar como cantar. Y esto de cantar me lleva a los cánticos proféticos y al cántico de los 144,000. También es testificar. En algunos casos significa afligirse y humillarse. Tiene también que ver con una respuesta de Elohim. Es claro que si Él te separa, Él te humilla, entonces Él te levanta como testigo para que tú intercedas, para que te presente delante de Él, para que hables, para que prediques. Y es obvio que Él te va a responder favorablemente, porque para eso te separa. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra. Jeremías 33:3, que este verso le gusta a mucha gente. Dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es la palabra Aná. O sea, clama a mí, primero tienes que clamar, ¿verdad? Luego es que Él te responde. Si no hay un clamor, no hay una respuesta. Y luego, tercero, ¿con qué te va a responder? Con lo que Él te va a enseñar. Grandes cosas y ocultas, secretas que tú no conoces. Entonces, aquí hay una separación. En esa separación, aflicción, enfermedad, cualquier situación que Él te ponga, te va a llevar a un clamor. Ese clamor va a tener una respuesta porque estás humilde y entonces ahí Él te va a enseñar y te va a mostrar cosas grandes y ocultas y ahí te va a mantener buscando y buscando, ¿verdad? Porque es como un tesoro, es la puerta del tesoro, abre y entra y mira todo lo que tengo para ti. Entonces vamos a ver cómo también esta palabra es un testimonio o también un testigo, alguien que va delante del Padre y da un testimonio de un pecado, por ejemplo, que tú le hayas hecho. Por eso dice que cuando tú eres injusto, ese trabajador, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y el jefe no te paga, ese empleado va al Padre y le dice, mira lo que me hicieron. Entonces está testiguando en contra de alguien que está haciendo injusticia. Entonces, fíjense cómo tú te conviertes en un testigo visible de algo que tú percibiste, que tú viviste. Y también la misma ley, la misma palabra, atestigo en contra de nosotros. En Isaías 59:12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. También vemos en Deuteronomio 32 que este cántico es un testigo también y la ley es un testigo. En Oseas 7:10 dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Adonai ni lo buscaron con todo esto. Aquí en estos versos de Isaías 59 y de Oseas 7 es la palabra Aná como un testigo en contra. Entonces, vamos a ver esta palabra en cuanto a testificar. El valor del testimonio en un juicio. Número 1. Para tú condenar a alguien en un tribunal, se requieren al menos 2 testigos.
Eso lo dice en Deuteronomio 19:15 y lo sabemos porque está en otros lugares de la Escritura. Los testigos debían hablar con la verdad, ya que el falso testimonio era un pecado muy grave. El testimonio como acto de justicia es testificar como un compromiso con la verdad y la justicia de Elohim. Por eso yo les había hablado que es un compromiso con Él. O sea, si el Padre te llama a ti a ser testigo, es porque tú estás caminando en la justicia, tú vas a testificar con ese compromiso de hablar la verdad y la justicia. Entonces, por eso dije que hay gente que no quieren hablar o no quieren tomar el llamado, es porque realmente no se quieren comprometer al 100%. Testimonio como una confesión de fe. En un sentido espiritual, aná, esta palabra, se usa cuando una persona declara o confiesa la verdad de Elohim. Un ejemplo, en Deuteronomio 26:5, Israel debe declarar, que es esa palabra aná, hablar la fidelidad de Elohim. En el Salmo 119:172 dice, mi lengua aná testificará o mi lengua hablará de tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia. El poder del testimonio, tanto en los tribunales como en la vida espiritual, nuestras palabras pueden traer justicia, bendición o condenación, pero se requiere, recuerden, un testigo fiel. Y por eso el Padre separa a unos que están dispuestos a comprometerse con Él para que le sean estos testigos fieles que vengan delante del juez, porque Él nos da participación de estas cosas. Entonces tenemos que testificar hablando con la verdad, confesando la fidelidad de Elohim. Y número 3, tenemos que vivir de tal manera que nuestras acciones testifiquen de Él, de su santidad. Entonces fíjense que aquí hay un compromiso, lo cual te va a hacer una persona que pueda testificar de la justicia divina, porque Él va a poner sus palabras en tu boca, pero tú tienes que estar dispuesto, comprometido al 100%, negarte a ti mismo, a ti misma y hacerlo. Entonces, con esto en mente, ahora vamos a entrar en este Salmo 88. Lo voy a tener que hacer en 2 partes, ya que me tomó tiempo explicar la primera parte de lo que es la palabra aná. Entonces dice así, oh Adonai, Elohei de mi Yeshua, o sea, el Elohim de mi salvación. He gritado con un grito desgarrador, que es la palabra Zaak, día y noche, delante de tus ojos, de tu presencia. Llegue ante tu presencia mi oración. Inclina tu oído a mi clamor, porque está hastiada de males. Y aquí esta palabra hastiada es sabá, cuando alguien está requete saciado de cosas malas que te han pasado, calumnia, agravio, injusticia, malestar, molesto dolor, tristeza, difícil, cosas duras, algo que te trae mucha pena. Entonces es como que ya tu alma está ahí. Entonces miren cómo el Padre separa a alguien para pasarlo por este proceso, lo sacia, lo llena, lo hastía de estos males, se lo permite. Y eso es para procesarlo, para que muera el yo, para que pueda entregarse y comprometerse al 100%. Importante todo esto, porque miren que en todo esto masquil hemos hablado de cosas diferentes, pero llegamos a esta parte que es necesaria para tú ser ese piadoso o ese testigo o esa congregación que se está preparando. Entonces, dice, y mi vida se acerca al Seol. O sea, son personas que pueden llegar hasta el punto de la muerte o están en una situación tan difícil, tan dura que sienten que se van a morir y donde hay muchas lágrimas. Y dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro y que no se acuerdan de ellos más. Y ellos de tu mano han sido apartados o arrancados o excluidos. Entonces vemos aquí a alguien que está pasando situaciones de día y de noche, que está llorando ante la presencia de Elohim, está buscando. No es que se ha apartado de Él,
Y le está diciendo, inclina tu oído, estoy hastiado de males, me han hecho mucha calumnia, injusticia, o sea, estoy sin fuerza, ya la gente ni se acuerda de mí, ya a mí nadie me llama, y se quedan así como alguien que está solitario, ¿verdad? Que está sin familia, que está como un huérfano o como una viuda enlutada, así. Entonces, por eso es que él dice que él levanta al huérfano y a la viuda. Alguien que está caído lo levanta para él. Entonces el Padre permite todas estas cosas con una finalidad. Dice, ellos me echaron en el pozo más profundo, en las oscuridades más profundas. Tu ira pesa duramente sobre mí y todas tus olas me afligen. Las olas tienen que ver con pruebas y otra prueba. Entonces dice, tú has alejado, aquí comienza, tú has alejado a mis conocidos de mí. Está hablando de personas conocidas. Y conocer a alguien es personas que no es que se conocen de vista, no, que se conocen de verdad, que han compartido. Y dice, y tú me has hecho una abominación para ellos. O sea, te ven a ti y para ellos no quieren nada, te detestan, no quieren nada contigo. Y dice, estoy enjaulado y no puedo salir. O sea, es como, aquí estoy solo, estoy cerrada, los que eran mis amigos ya no están conmigo, no quieren saber de mí, me tienen como lo peor. Yo sé que a muchos le ha pasado eso. Ahora vamos a ver el ejemplo de Ezequiel, porque Ezequiel tiene un llamado similar al nuestro, donde se envía a la casa de Israel y le dice el Padre que él pone la palabra en su boca, que vaya y le hable, pero que no le escucharán porque no le quieren escuchar a él. Y luego que dice como que él se encerró, que estaba en amargura. Luego en el capítulo 3, el verso 24 dice, ve y enciérrate en tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí, tú serás atado con cuerdas, impedido de salir de entre ellos. Y yo haré que tu lengua se pegue al cielo de tu boca, para que estés mudo, impedido de reprenderlos, porque ellos son una casa rebelde. Pero cuando yo hable contigo, yo abriré tu boca y tú le dirás a ellos, así dice Adonai. Aquel que incline su oído escuchará, y el que rehúse cesará de escuchar. Porque casa rebelde son. La casa de Israel es rebelde y sigue siendo rebelde hoy en día. Entonces aquí a él se le dan estas visiones increíbles. A Ezequiel se le dice que abra su boca, se le pone el librito. Dice que el Espíritu entró en él. Le dice, mira, no tengas miedo de sus palabras porque son zarzas y espinos y tú moras con escorpiones, no tengas miedo. Y luego dice que él lo iba a hacer Elohim como un diamante fuerte contra la frente de ellos. Y le dijo que es que su pueblo no quería escuchar porque era una casa rebelde, pero le dice que él lo escoge a él como un atalaya para la casa de Israel. Y le dice en el verso 16 del capítulo 3, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y lo manda como este atalaya. Pero anterior a eso, en el verso 14 dice que él se fue en amargura y en la indignación de su espíritu, pero que la mano de Adonai era fuerte sobre él y que él fue a los cautivos que moraban allá y que se sentó, dice que delante de ellos y permaneció 7 días atónito, o sea, atónito ahí. Entonces, él se quedó muy sorprendido con todo lo que recibió. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra? Y cómo esta palabra ha sido rechazada. Y a veces decimos, pero si tú no diste toda esta palabra, ¿por qué la gente no la escucha? ¿O para qué se la voy a decir? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que si Él te escoge y Él te separa para poner la palabra en tu boca, cuando Él te diga, habla, ahí tú hablarás. Que fue lo mismo que pasó con Ezequiel. Entonces, aquí, cuando Él escoge a Ezequiel, le dice, yo te he puesto a ti por atalaya. Y cada uno de nosotros ha sido llamado para dar testimonio como un atalaya. Entonces le dice en el verso 17 del capítulo 3, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, este es un mensaje para todos nosotros, aquellos que quieran responder al llamado de ser un atalaya. Tiene que advertirle a aquel que hoy tiene que arrepentirse, porque si no, dice que Él nos va a pedir cuenta. Dice el verso 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, leamos todo este capítulo 3, porque ahí es donde termina diciendo que él se encerró y que él le dice que no iba a reprender hasta que él le dijera. O sea, cuando el Padre te envíe a dar testimonio, tú lo tienes que hacer. Y te va a venir, se te va a mostrar la oportunidad de hacerlo. Entonces, el Padre se para, prepara y envía. Entonces, vamos a seguir con el verso 9. Dice, mis ojos se nublan por causa de la aflicción. Yo clamo a ti, oh Adonai, todo el día extiendo a ti mis manos. Para los muertos, tú mostrarás hechos poderosos. Si los muertos se levantarán, te exaltarán. ¿Será declarada tu fidelidad en el sepulcro o tu verdad en el abadón? ¿Serán conocidos tus hechos poderosos en la oscuridad y tu justicia en la tierra olvidada? Para los muertos no hay nada de esto, porque a donde van no pueden declarar su fidelidad, sus hechos poderosos. Pero por eso el que Él nos levanta, para nosotros mostrar sus hechos poderosos, para nosotros declarar su fidelidad, para nosotros exaltarlo y para morir, ¿verdad?, en esa esperanza que aquellos que duermen en Él, en los que duermen en Yeshua, se levantarán para realmente hablar de todo esto por las obras maravillosas que Él va a hacer. Entonces, como Él es fiel, un día nos levantamos de los muertos también a exaltarlo. Pero sí, mientras estamos en esta vida, vamos a exaltar, vamos a hablar de su fidelidad y de sus hechos poderosos. Entonces luego dice, pero yo a ti, oh Adonai, clamo, y mi oración viene delante de ti cada mañana. O sea, es alguien que está constantemente, cada mañana, está clamando y va a tener una respuesta, porque ahí viene la palabra aná, Él va a responder favorablemente. Y dice, ¿por qué rechazas mi alma? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? En la tribulación, Él va a rechazar por un poco de tiempo a aquellos que no vinieron, que no se comprometieron. Pero cuando una persona es separada, espera respuesta rápida o que su situación también se les resuelva en poco tiempo, y no es así. Hay un proceso para el que hoy se está siendo perfeccionado en la presencia del Padre, y también cuando venga la tribulación también es un proceso que tienen que esperar, donde en un momento Él va a voltear su rostro para salvar. En el verso 15 dice, yo afligido y a punto de morir, y desde mi juventud he sufrido tus terrores, estoy desconcertado. Sobre mí has pasado tu ardiente ira, tus terrores han acabado conmigo. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Tú has alejado al amigo que me amaba, al compañero. O sea, y aquí la palabra compañero es alguien que se alimentaba contigo. O sea, alguien, un compañero, que es la palabra hebrea reá, es alguien que se alimenta de la palabra contigo. O sea, un amigo que te amaba, pero un compañero que estaba contigo, que era tu compañero, y Él los alejó de ti. Dice, mis conocidos están en las tinieblas. En otra versión dice, has puesto en tinieblas a mis conocidos. ¿Por qué? Porque le ha nublado la mente, los ha dejado a esos conocidos en la Babilonia, y a ti te ha apartado, te ha sacado del sistema de la Babilonia para limpiarte, purificarte, para levantarte y enviarte. Esa es la diferencia. A ellos lo ha dejado en tiniebla con el propósito de en la tribulación también abrir sus ojos para que ellos vean, pero te usa a ti para que testifique de la verdad, porque si no, ¿cómo esa persona que era tu amigo, compañero, va a conocer? De la misma manera que nosotros hemos dado testimonio de esta verdad a familiares y la han recibido, o amigos, o cada cual tiene a alguien que dijo sí y ha aceptado la verdad. Entonces, es para eso. Entonces, esto está pasando hoy en día y seguirá pasando durante la gran tribulación. Hemos sido separados de ellos
con el fin de prepararnos en ese desierto para luego dar testimonio veraz, levantarnos y hablar y serle fieles. Es la manera en que va a venir esta gran multitud de toda raza, lengua y nación, pero Él tiene que hacerlo con aquellos que se dejan, claro, aquel que es humilde, que es manso, que se deja trabajar, martillar, Él lo hará. Entonces, bueno, pido al Todopoderoso de que sea así con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ya, bueno, el próximo masquil es el último, y es corto, y es el Salmo 142 ya para terminar. Shalom.